¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Entre el desvarío independentista de ayer en Barcelona y la moción de censura de mañana en el Congreso de los Diputados, este lunes de tregua queremos darle prioridad al comienzo del juicio por el accidente de autobús en el que fallecían 9 personas. Ocurría en el verano de 2013 en Tornadizos, muy cerca de Ávila. El primero en declarar ante el juez ha sido el conductor de vehículos, que entre sollozos ha dicho no tener conciencia de haberse quedado dormido al volante. Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2013 en este punto de la Nacional 403, en el término municipal de Tornadizos. El autobús que realizaba la ruta Serranillos-Ávila tuvo un accidente y dejaba sobre la calzada 9 víctimas mortales y numerosos heridos. 4 años después se celebra el juicio. El primero en declarar ha sido el conductor, que ha afirmado que todo iba normal hasta que sintió un golpe en el lateral del vehículo. Insiste en que estaba fresco, ya que había dormido desde las 12 menos cuarto de la noche hasta las 6:30 de la mañana. Asegura que la salida de la vía fue sorpresiva, que hizo todo lo que pudo lo más rápido posible y que testificó ante la Guardia Civil que no tenía conciencia de haberse quedado dormido. Además, desactivó el freno eléctrico una vez parado el autobús. Para él, la Fiscalía solicita 4 años de prisión por 9 delitos de homicidio por imprudencia grave, mientras que la defensa pide la libre absolución. Tras su testimonio ha llegado el de los testigos. 9 viajeros, algunos de ellos que aún arrastran secuelas, han relatado su visión de la tragedia. Mientras que uno cuenta que todo fue un despiste del conductor, que mientras se salía de la carretera iba colocando el parasol con una mano, otro ha relatado que esta persona le transmitía seguridad siempre en los viajes. Testigos que notaron un volantazo antes del accidente o un acelerón y ruidos anormales, circunstancias que se irán aclarando hasta el jueves gracias a la presencia de testigos, peritos y médicos. De otro juicio, el de la trama solar, ya conocemos la sentencia. La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a 2 años de inhabilitación al exjefe del Servicio Territorial de Industria, José Bahamonde, por negociación prohibida a funcionario. Le impone además una multa de 396.400 euros por cohecho. Para otros 3 acusados, el hijo de Bahamonde, el exjefe de distribución de Iberdrola y el expresidente de Pebafersa, la sentencia recoge 9 meses de prisión para cada uno y diferentes multas por tráfico de influencias. Por último, María Blanca Blanco, declarada culpable como cooperadora necesaria de negociación prohibida a funcionario público, ha sido inhabilitada por. Y este lunes se ha puesto en marcha la comisión de la Diputación de Investigación de la Diputación de Valladolid, con la que se pretende esclarecer los contratos del proyecto conocido como Meseta Esquí. La comisión tratará de aclarar si el que fuera vicepresidente de la institución, Alfonso Centeno, viajó a Japón a cargo de la empresa Corsan, algo que él niega. El presidente de la Diputación vallisoletana, Jesús Julio Carnero, ha explicado que no va a apartar a Centeno de la alcaldía de Olmedo porque no hay un auto de imputación contra él. Lo que tenemos que hacer todos es dejar trabajar a los tribunales, a los jueces, que en ellos está la decisión de lo que corresponda hacer. En el supuesto de que lo haya, pues cumpliremos el acuerdo que tenemos con Ciudadanos. De otra comisión de investigación, la de las cajas, que se constituyó el jueves en las Cortes Regionales, hablamos ahora. Con el encargado de presidirla en León nos espera el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel. Don Manuel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado a su programa. Dígame, después de constituirse la comisión de investigación, ¿cuál es el siguiente paso que van a dar? El siguiente paso es, el jueves se reunirá la comisión y haremos el programa de trabajo. Bueno, con una matización, y es que vamos a intentar ser más flexibles que las otras comisiones, de tal manera que, aunque ahora definamos el periodo que vamos a estudiar, la metodología que vamos a emplear, las comparecencias, etcétera, etcétera, y la documentación, en cualquier momento lo que analicemos pueda posibilitar o pueda necesitar una ampliación, mi idea es de que eso se pueda realizar. ¿Qué objetivo van a perseguir en concreto en esta tercera comisión de investigación que se pone en marcha en esta legislatura en las Cortes Regionales? Mire, como ustedes saben, lo que ha pasado con las cajas de ahorros ha sido muy grave. Teníamos, y digo teníamos porque
tanto usted como yo, como todos los castellanos y los leoneses, teníamos un patrimonio que ha desaparecido en unos pocos años y tenemos que encontrarle explicación a esa desaparición y a esa ruina. Por lo tanto, el objetivo que perseguimos es, en primer lugar, conocer cómo fue el proceso y, en segundo lugar, qué responsabilidades ha habido en ese proceso, porque lo que es evidente es que si miles de millones han desaparecido, alguien será el responsable de ello. Entre otras cosas, creo que hay muchos responsables, que no hay un único responsable. ¿Y Ciudadanos a quién va a llamar para que comparezca y para que nos expliquen quién han podido ser los responsables de que eso ocurriera? Mire, Ciudadanos, al igual que me imagino el resto de los grupos, en primer lugar llamaremos a los técnicos para que nos den una imagen de cuál es el nivel de competencias de la comunidad autónoma y las posibilidades de actuación que tenían. En segundo lugar, llamaremos a los directivos para que nos expliquen qué decisiones tomaron y cómo las tomaron, y en tercer lugar llamaremos a los políticos que eran responsables de la supervisión, porque tenga usted en cuenta que aquí hay en principio, unos primeros responsables, que son los que tomaron las decisiones, los órganos de dirección de las cajas de ahorros, y unos segundos responsables, que son los órganos políticos y técnicos de control que no ejercieron su labor adecuadamente. Lo que parece en claro, y hablando de políticos, de comparecencias de políticos, lo que parece claro es que ustedes quieren que comparezca tanto el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, como el que fuera entonces líder de la oposición, Óscar López. ¿No es así? Bueno, hasta ahora no hemos hecho una petición formal. Desde luego, si consideramos que tienen algo que esclarecer, que tienen cuestiones que informar a la comisión, desde luego pediremos su comparecencia, pero eso es una cuestión que en estos momentos que le estoy hablando no está definida. Usted, que es economista, ¿por qué cree que no salía adelante la gran caja regional que buscaron, como les decía, algunos de estos protagonistas, tanto, por ejemplo, Juan Vicente Herrera como Óscar López? Fundamentalmente por un conflicto de intereses. Por una parte, la Junta de Castilla y León y las instituciones autonómicas estaban interesadas en hacer una caja potente que pudiera competir, y por otra parte, las estructuras provinciales que controlaban y que habían parasitado dichas cajas no eran partidarias de perder ese poder, y por lo tanto se opusieron con todas sus fuerzas a que ese proyecto se llevase adelante. Para Ciudadanos, para Manuel Mitadiel, gran parte de la culpa la tienen los partidos políticos que se sentaban en esos consejos de administración. Mire, por ahora no puedo elaborar las conclusiones, pero sí que tengo unos puntos de partida. El primer problema seguramente ha sido la falta de profesionalidad en los órganos de dirección de las cajas de ahorros. Como primera cuestión, los nombramientos en las cajas de ahorros generalmente no se hacían por la profesionalidad ni por la cualificación técnica del directivo, se hacían por su afinidad o por su proximidad a un partido político. Y tenemos la sensación de que todos los participantes, todos los representantes de los distintos partidos, de los distintos sindicatos, de las distintas organizaciones que allí estaban representadas, lo que intentaron es aprovecharse de las cajas de ahorros. No pensaron con mentalidad de entidad financiera, no pensaron con mentalidad de riesgo, y por lo tanto, bueno, pues el resultado fue el que fue. Es decir, que algo que había sido sólido durante años, de repente se derrumba al calor de unas inversiones, pero no solo de eso, de unas inversiones inmobiliarias, y bueno, hay que analizar cómo se incrementó el riesgo, por qué no se controló la participación en determinados sectores, qué criterios los llevaron, pero además es que hay otras cuestiones. Los directivos, y no solo los directivos, se aprovecharon de las cajas de ahorros, se concedieron créditos que no cumplían ninguna de las especificidades de riesgo que se le exige a cualquier otra operación. Bueno, es que es todo un cúmulo de actuaciones que al final
pudieron con unas entidades que durante más de un siglo habían sido sólidas. El ciudadano tiene muchas veces la sensación de que las comisiones de investigación no sirven para nada, o que de servir solo sirven para dilatar y para amortiguar un problema. ¿Está de acuerdo usted con esa apreciación? No, y además no quiero estar de acuerdo. Vengo a la comisión con dos sentimientos. En primer lugar, el de ilusión. Y digo el de ilusión porque uno de mis objetivos, cuando fui elegido procurador de las Cortes de Castilla y León, era el de constituir una comisión de investigación de qué es lo que había sucedido en las cajas de ahorros. Y también vengo con responsabilidad. Sé que esto va a ser una carrera de obstáculos. Sé que los investigados van a intentar que no lleguemos a conocer aquellos temas que les puedan resultar desfavorables, pero al mismo tiempo llego con la idea de trabajar para intentar ofrecerle a los ciudadanos una explicación. No va a ser un camino difícil, pero desde luego voy a trabajar, y yo creo que no voy a estar solo en la comisión, intensamente porque consigamos efectivamente darle una explicación a los ciudadanos de qué es lo que ha pasado. ¿Ustedes esperan reticencias por parte de los partidos PP, PSOE, Izquierda Unida, que estaban representados en esos consejos de administración de las cajas? Hombre, fundamentalmente los partidos mayoritarios intentarán que todo lo que actuemos afecte a su adversario y a él no. Es decir, y todos los que están implicados en el tema de las cajas de ahorros intentarán que en la medida en que a ellos les afecte, que no avancemos por ese camino. Eso forma parte de lo esperable y de todas formas yo lo que espero de los representantes tanto de PP como de PSOE en la comisión es que no pongan obstáculos y que, si es posible, colaboren en lo que sus organizaciones les permitan. También estoy esperanzado en que vamos a hacer algo distinto a las otras dos comisiones, que vamos a avanzar y que vamos a ofrecer explicaciones y, en su caso, a pedir responsabilidades políticas en caso de que las haya. ¿Tan importante es presidir una comisión de estas características? Se lo pregunto porque ya vimos el enfado que en vísperas de que se constituyera la misma se agarró Podemos porque el que quería presidirla era Pablo Fernández y al final la preside Ciudadanos. ¿Es tan importante? No, en absoluto. Creo que lo importante no es quién preside una comisión. Lo importante es, primero, que la comisión se constituya y, en segundo lugar, que todos los miembros de la comisión remen en la misma dirección. Eso es lo importante, porque al final lo que tenemos claro es que, primero, el Partido Popular tiene la mitad de la comisión y, por lo tanto, tiene posibilidades y los votos necesarios como para bloquear la comisión si es que lo considera oportuno, y si además en algún momento sus intereses coinciden con los del PSOE, su mayoría es absolutísima. Por lo tanto, creo que lo que puedo aportar o lo que puede aportar un presidente de la oposición es sobre todo y fundamentalmente el organizar los debates y el intentar establecer un sistema más flexible que pueda responder mejor a las necesidades de investigación. ¿Se han marcado más o menos algunos plazos de cuánto les gustaría que durase esta comisión de investigación o no se marcan plazos? No, porque hay una cuestión previa a la realización de los plazos. La cuestión previa es el determinar el alcance de la comisión, porque hay unos acuerdos de creación de la comisión, pero ahora tenemos que analizar qué plazos vamos a estudiar, si fuera de esos plazos, qué periodos de tiempo vamos a estudiar, si fuera de esos periodos de tiempo vamos a analizar actuaciones particulares, porque tengan en cuenta que el periodo es muy amplio, que la materia es muy amplia, que estamos hablando de 6 cajas de ahorro que existían aproximadamente en el año, no, aproximadamente no, con seguridad, en el año 2007, en el año 2008, y que
los problemas que se desencadenan en el año 2010-2011, estamos hablando de que se han originado antes. Entonces, tenemos que delimitar perfectamente para que no sea una materia excesivamente amplia donde al final no consigamos profundizar. Le preguntaba antes por los comparecientes que espera Ciudadanos que comparezcan en esta comisión de investigación de las cajas. ¿Le gustaría o va a pedir Ciudadanos, por ejemplo, que comparezcan algún representante de los órganos reguladores? Estoy hablando, por ejemplo, del Banco de España, que son al final los que tenían que llevar pues, al detalle lo que eran las cajas y cómo estaban o cuál era la situación real de las cajas. Sí, a dos niveles. Primero, al nivel técnico, vamos a intentar que junto con los técnicos de la comunidad autónoma también comparezcan algún técnico del Banco de España para que nos aclare hasta dónde alcanzan las competencias del Banco de España, hasta dónde alcanzan las competencias de la comunidad autónoma, aunque todas las referencias, tanto del Estatuto como del texto refundido de la Ley de Cajas, habla de competencias compartidas entre las dos instituciones. Y además, efectivamente, vamos a intentar que alguien del Banco de España con responsabilidad en ese periodo nos informe de qué es lo que pasó a su juicio para que las cajas de ahorro perdieran esa solvencia que tenían tradicionalmente. Don Manuel Vitedier, procurador de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorros que se constituía la semana pasada en las Cortes Regionales, gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por darme la oportunidad de llevar este tema a los hogares de los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Pues seguro que esta comisión de investigación nos va a servir a todos para refrescar la memoria de lo que ocurrió durante aquellos tiempos en los que creíamos que podíamos llegar a tener una gran caja regional. Después, a la vuelta de la publicidad, hablaremos con nuestros tertulianos de lo que ha dado de sí el día. Hasta ahora. Seguimos en este tiempo de información aquí en la medianoche de Castilla y León Televisión. Momento de presentarles a los tertulianos y de leer la prensa con Ernesto Escapa. Julio González Calzada, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Evaristo Ruiz, has venido en modo verano, buenas noches. Hay que adaptarse a los tiempos. Muy bien, así me gusta, menudo calor que está haciendo. Bueno, pero no nos quejamos, que el verano se acerca y es lo que toca también. Ernesto, buenas noches. ¿O es demasiado el calor? Bueno, yo creo que se ha precipitado un poco. Bueno, vale. Cuéntame, ¿qué dice la prensa? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera la sentencia del juicio de la trama solar de Zamora. Los acusados de la trama solar zamorana condenados a pagar 1 millón de euros. El fallo entiende que el exjefe del Servicio Territorial de Industria de la Junta se aprovechó de su cargo y la audiencia ratifica el veredicto del jurado popular. Diario de Ávila destaca en su primera una imagen de la Asamblea de los Trabajadores de Nissan y titula «Crece la tensión en Nissan», señalando que el comité denuncia la amenaza de la dirección de la empresa de ejecutar 91 despidos en la planta a partir del miércoles si no se firma el acuerdo. Diario de León destaca en su primera «Denuncian que el uso como hotel de una residencia de la Universidad de León impide estudiar». Se trata de la residencia universitaria Emilio Hurtado, y a través de Internet se ofrecen noches en la residencia a hinchas de fútbol y para despedidas de soltero. No parece, la verdad, muy adecuado ni mucho menos para el ámbito universitario. Y Diario de Valladolid, El Mundo, titula en su primera que la Diputación de Valladolid investigará tras 11 años el derroche de Meseta Esquí. Diario La Razón, Felipe VI agradece a la Academia del Aire de León sus 25 años de servicio a España. Y Diario ABC, el conductor del bus en el que murieron 9 personas en Ávila niega que se durmiera. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera una imagen de la Corporación Municipal paseando por la Plaza Mayor con una llamada a la concordia a mitad de mandato por parte del alcalde Alfonso Fernández Mañueco, que apela a la concordia de los concejales recordando su compromiso con los salmantinos y que es imprescindible custodiar el sistema e insensato a la vez el trivializarlo.
Diario de Soria destaca en su primera una noticia de denuncias a conductores, que en este caso han sido 10 por alcohol y 2 por drogas, en la fiesta, en el día de Lavalenguas, que son la fiesta más concurrida, más multitudinaria de los preliminares de la fiesta de San Juan en Balonsadero. Y compara que en el año anterior, en 2016, fueron 35 las denuncias. Lo que pasa que, dada la gravedad, no debe dejarnos satisfechos. Y Diario Palentino, por último, destaca en su primera que el interés de dos empresas por gestionar los barcos del Canal de Castilla, en Herrera de Pisuerga y en Villaumbrales, augura su continuidad este verano. Gracias, Ernesto. Esos han sido los titulares de la prensa regional. Uno de ellos es el que nos va a ocupar durante los próximos minutos. Cuenta atrás para cerrar un acuerdo en torno al futuro de la fábrica de Nissan en Ávila. El plazo dado, les recuerdo, por la dirección termina el miércoles. Esta mañana se han reanudado las negociaciones entre el comité de empresa y la multinacional. La empresa asegura que se ha continuado avanzando en materia de garantías salariales y empleo. Mientras tanto, el comité apunta que no se han llevado a cabo pasos importantes y, como les digo, esta misma tarde han mantenido una asamblea los trabajadores de la planta. Señalan que en la jornada de ayer domingo recibieron una llamada de Alan Johnson, vicepresidente de Operaciones Industriales de Nissan en España, en la que aseguran les puso de manifiesto que si no se firma el acuerdo el 14 de junio, ejecutarán un expediente de extinción de contratos inmediato para 91 personas. Han sido muy ralentizadas, muy importantes. Es intolerable que a esta plantilla, según se ha portado desde siempre y sobre todo recientemente en los últimos acuerdos, estando la Junta de por medio con el acuerdo que tenemos vigente ahora, y que se atrevan a saltarse todo, incluso a los gobernantes, y amenacen con esto. El plazo termina el miércoles día 14 y antes, cuando hablábamos, Julio, del tema, tú lo ves bastante complicado. Bueno, quienes hemos seguido en otras ocasiones las negociaciones entre las plantillas y las empresas, en este caso en las empresas de automoción, sabemos que los acuerdos suelen ser no de última hora, sino de horas posteriores, muy posteriores en ocasiones a la última hora. Recuerdo que el último convenio en Renault, por recordar algo que está muy cerca, se firmó casi 5 días después de la fecha límite señalada por la propia empresa como límite absoluto a partir del cual se ponía en peligro prácticamente todo. Yo tengo la impresión de que en este momento las posiciones están todavía tan enconadas que va a ser difícil encontrar en 2 jornadas, mañana y al día siguiente, el día 14 sería límite, un acuerdo definitivo. Yo entiendo, de todas maneras, creo que ambas partes están por llegar a un acuerdo, entre otras cosas porque ambas partes se necesitan. Tanto la empresa necesita continuar la industria, en este caso en Ávila, y mantener esa nueva industria de componentes como los trabajadores necesitan que la empresa siga funcionando. Bueno, pues confiemos en que estén todo el tiempo que tengan que estar negociando, pero que no se levanten de la mesa y que al final se pueda llegar a un acuerdo, aunque sea, como decía Julio, 5 días después de la fecha que se había dado como ultimátum para alcanzar ese acuerdo. Vamos a hablar de política, porque este fin de semana el PSOE celebra su 39º Congreso Federal y del mismo surgirá una nueva dirección a imagen y semejanza de Pedro Sánchez. Entre ellos estará el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien desde el domingo será portavoz de esa renovada ejecutiva socialista. Desde el punto de vista de las obligaciones formales, la única es acudir a las ejecutivas los lunes por la mañana, es un rato, la rueda de prensa suele ser a las 12:30, yo probablemente daría esa rueda de prensa los días que pueda, los que tenga agenda municipal que me lo impidan, pues no iré yo, y el resto del tiempo pues atenderé a los medios de comunicación, como lo he hecho a lo largo de la campaña de Pedro, fundamentalmente en Valladolid. Si tengo que desplazarme a algún programa nacional en fin de semana, lo haré, pero con un criterio muy restrictivo, porque mis obligaciones son claras y son las que tengo en la ciudad de Valladolid. Bueno, y habrá que llevarle la agenda a Óscar Puente, porque tal y como se ha expresado en este total, va a tener bastante lío durante los próximos meses. Intenta compaginar las dos cosas, ¿no? Su puesto como alcalde, evidentemente, que es lo prioritario, tal y como ha señalado siempre que se le ha preguntado por el tema al alcalde de Valladolid, y esa portavocía de la ejecutiva del Partido Socialista. Yo creo que van a tirar mucho de él a nivel nacional, porque la figura de Óscar Puente en estas semanas
se ha agrandado, yo creo que enormemente, porque hizo una apuesta inequívoca por Pedro Sánchez, seguramente honrada, honesta y en lo más profundo de su conciencia, y se ha revelado como un grandísimo apoyo. Además es un hombre que habla muy bien y que es muy convincente, y yo estoy seguro de que van a contar con él y poco a poco van a tirar cada vez más de él. Pues el que está contando con él, con Óscar Puente, es el precandidato a la Secretaría General del Partido Socialista en Castilla y León, a Luis Tudanca. Le vimos el pasado sábado cuando el burgalés presentó su candidatura en las puertas del Museo de la Evolución Humana en Burgos, y allí, como les digo, estuvo Óscar Puentes. Entre otros dirigentes socialistas del PSOE regional también estaba la eurodiputada Irache García. Bueno, ¿creéis que va a tener Luis Tudanca algún rival para esa Secretaría General del PSOE en Castilla y León? En este momento creo que no. En este momento creo que no hay nadie que quiera levantar la voz Hace unos días se lo preguntábamos al Carlos Martínez, al alcalde de Soria, y se descartaba como posible candidato. Yo creo que ni siquiera en Palencia, Julio. ni siquiera en Palencia. Por Julio Villarrubia. Si preguntas por otro Julio que no sea yo. Yo creo que ni siquiera en Palencia. Creo que los resultados de las primarias han dejado bastante claras las cosas, y no creo que en este momento nadie piense que haya alguien que pueda presentarse frente a Luis Tudanca. Sí, coincido plenamente. Lo que pasa es que me llama la atención que Óscar Puente haya acompañado a Luis Tudanca en esta presentación, porque por lo menos lo que se percibía desde el exterior... apoyado desde el primer momento. Bueno, también estaba Demetrio Madrid, claro, al final era un símbolo, ¿no? El primer presidente, el único presidente, el primer presidente del Partido Socialista. A ver, yo lo que percibo desde el exterior, yo no soy ni político ni periodista, pero el ciudadano corriente, por lo menos yo, percibo que al principio Luis Tudanca sí que apoyaba a Pedro Sánchez, pero en un momento dado se declaró neutral, luego no se supo muy bien de qué lado estaba. Él dice que era para no condicionar el voto de los militantes, pero se percibió una cierta duda, y en cambio ahora parece que efectivamente Óscar Puente ha estado con él, le ha apoyado. Bueno, parece que se reconcilian, o que siempre fue así, no lo sé muy bien, ¿no? Pero sí, no creo que tenga ningún rival. Nadie quiere hacerse la harakiri. Yo político no soy, pero periodista tengo que reconocer ese defecto. Él tiene dos virtudes, ni es político ni es periodista. Yo tengo que reconocer que solo tengo una, la de no ser político, pero yo coincido con él. Y sí que quería decir una cosa con respecto a lo anterior. El proceso que inicia Óscar Puente cuando se va de portavoz es el proceso de desalcaldización que sufren muchos alcaldes después de un primer momento en el que son grandes alcaldes y empiezan a desalcaldizarse, que es cuando se marchan a Madrid o se marchan a Europa, empiezan a abrir grandes proyectos, y luego quién les mete en un proyecto de alcantarillado cuando vienen de discutir sobre proyectos tan importantes para la nación o para todas las naciones, ¿no? Bueno, pues este fin de semana, Congreso Federal del Partido Socialista, más adelante el Congreso Regional, y por lo que parece y por lo que intuyen aquí mis tertulianos, Luis Tudanca no va a tener rival. ¿Y quién se lo diría al político burgalés hace poco más de un mes? Porque hasta las vísperas de las primarias socialistas no las tenía todas consigo, precisamente. No solo no las tenía todas consigo, sino que en esta comunidad autónoma ya se estaba preparando, en determinadas partes de esta comunidad autónoma, Ernesto, no quiero señalar ninguna provincia, aunque yo trabaje normalmente en Palencia, ya se estaban preparando cómo iban a ser las cosas después de las primarias. Sí, y ahora, claro, esos que perdieron las primarias... Vae victis, que decían los romanos, hay de los vencidos. Claro, pero él tenía enfrente, antes de las primarias, a los secretarios generales de la mayor parte de las provincias. Sí, excepto Javier Izquierdo en Valladolid y Esther Peña en Burgos. Todos los demás estaban frente a Tudanca. Bueno, otro asunto que ha marcado la política regional desde el pasado viernes, cuando conocíamos esa noticia, les leo el titular que ilustraba a muchos periódicos. Tomás Villanueva declarará en calidad de investigado en el caso de la Perla Negra. Será a finales del mes de noviembre, y claro, el 27 de noviembre en concreto. Os pido opinión, porque comenzábamos semana con un duro informe de la fiscal jefe de Valladolid, donde pedía al juez que llamara como investigado a Tomás Villanueva, y eso se producía a final de semana.
Pues yo, que como ya digo, tengo no soy político, pero desgraciadamente soy periodista, sí querría hacer tres cosas, señalar tres cosas. Primero, que la carga de la prueba le corresponde siempre a quien acusa, siempre a quien acusa. Es decir, si el fiscal acusa, tendrá que demostrar la carga de la prueba, cosa que no le corresponde en ningún caso al investigado. El investigado no tiene por qué demostrar su inocencia. En todo caso, tienen que demostrar su culpabilidad. Este es un principio general, afortunadamente, para todos los españoles. Y creo que no vale ese sentido canalla que se ha utilizado en muchas ocasiones de fulanito vive en la calle X y en la calle X se vende droga. Esos son pruebas absolutamente circunstanciales que en este tipo de casos no valen. Y por último, la justicia, tan lenta como la española, se convierte por sí misma en pura injusticia, sea cual sea el sentido final de la misma. Claro, es que aquí estamos hablando de que va a declarar el 27 de noviembre. Van a ser unos cuantos meses donde Tomás Villanueva va a estar en el candelero, evidentemente. Evaristo. Claro, a mí me ha llamado mucho la atención y no sé si hay algo detrás de eso, porque podría significar estirar el chicle y mantener en el candelero algo que a determinadas personas, partidos, intereses le puede convenir. ¿Cómo va a afectar eso a los tiempos con respecto a la Junta de Castilla y León, el gobierno de esta comunidad? Porque quedan 2 años de legislatura. Ahora mismo hay una situación diferente de antes. Hay un presidente de la comunidad y un presidente del partido, que son diferentes. ¿Cómo va a hacer el PP para intentar soltar lastre y que no le afecte todas estas cuestiones a lo esencial que es el gobierno de la comunidad? Eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque si alabo, por ejemplo, el gesto de Tomás Villanueva de darse temporalmente de baja del partido en un intento de que no salpique al partido y a las consecuencias que eso podría tener en el gobierno de la comunidad. Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo se van a gestionar los tiempos en los próximos 2 años? Claro, y ahora que vemos a Rafael Delgado, el que fuera también es viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, el día que tuvo que ir a declarar por el caso de la trama eólica, pues ahí también salió su nombre a reducir en la declaración precisamente de Rafael Delgado. Es que la situación es tan extraña que el propio acusado en este caso puede mantener como única excusa, sin necesidad de ninguna otra, que ha pasado tanto tiempo que los delitos están prescritos, aunque hubieran ocurrido, lo cual es una circunstancia realmente tremebunda. Tremebunda para la propia justicia, quiero decir. Debería avergonzarnos a todos tener una justicia que haga que alguien que pudiera ser un delincuente, no digo que lo sea en este caso, pueda simplemente salir con una sonrisa diciendo, pues lo hice, pero fue hace tanto tiempo que está prescrito. Creo que a ninguno nos conviene que nuestra justicia llegue a tardar tanto tiempo en tomar decisiones. Bueno, pues este va a ser uno de los argumentos de la política regional, ya les digo, durante los próximos meses, sin lugar a dudas. La oposición ya ha cargado abiertamente contra el propio presidente de la Junta y la semana pasada pues pedían su dimisión por el respaldo que ha mantenido en los últimos tiempos también hacia el que fuera su vicepresidente, Tomás Villanueva. Se acerca el verano y con él una de las polémicas habituales, el cierre de camas hospitalarias. La oposición lo critica. El secretario regional de Podemos ha llegado a decir que estamos ante un nuevo ejemplo de las políticas antisociales del Partido Popular. Por su parte, el consejero de Sanidad le replica y asegura que la medida se toma con criterios hospitalarios. Nosotros entendemos que es una auténtica trapacería este plan pergeñado por el Partido Popular, que consiste en detraer recursos y fondos públicos, dinero de todos y de todas, para trasvasarlo a empresas privadas y así incrementar su volumen de negocio. No va a ser de ninguna manera masivo y cada hospital lo tiene que ir adecuando en función de cuáles son esas necesidades de hospitalización. Esto no es una decisión artificial. Nosotros no decidimos cerrar camas o abrirlas porque sí. Hay hospitales que no tienen previsto, especialmente los pequeños, ningún cierre de ninguna unidad, y otros lo están analizando en función de la evolución de las necesidades de hospitalización. En este caso la polémica surgía por la decisión de cerrar más de 90 camas en el Hospital de León, y teniendo un médico en la tertulia, pues te pregunto, ¿está justificada esta decisión? Doy fe de lo que ha dicho el consejero.
En mi hospital no se cierra ninguna cama y hay un aspecto muy importante y a la vez muy sencillo de entender. O sea, cerrar camas querría decir que si un paciente entra por urgencias y necesita ser hospitalizado, a ese paciente se le diga, no le podemos hospitalizar porque no hay cama para usted. Eso es cerrar camas. Pero mientras eso no ocurra, no está cerrando camas. O, segunda posibilidad, un paciente que necesite ingreso para intervención quirúrgica, se le diga, no hay camas para usted porque hemos cerrado camas. Eso sería cerrar camas. Mientras no pase ninguna de estas dos cosas, no estás cerrando camas. Estás simplemente adecuando tu oferta a la demanda. En verano la demanda disminuye, por tanto, lo lógico es adaptar la oferta a la demanda. Repito, el día que a alguien se le niegue el ingreso o se le niegue una operación quirúrgica, ese día podremos hablar de cerrar camas. Mientras eso no ocurra, no se están cerrando. Vamos, a ver, lo he dicho muchas veces, Juanma, pero hablar de recortes en sanidad en Castilla y León es mentira, es falso. Y lo digo porque conozco el sector. La sanidad en Castilla y León es impresionante. El derroche de recursos, en el buen sentido de la palabra derroche, la atención a todos los pueblos, por pequeños que sean, a todos los pacientes, por mayores que sean, por patologías raras que tengan, por caros que sean los tratamientos, se está realizando sin ninguna tacañería de ningún tipo. Es mentira, es un montaje. Julio, de los políticos. No hables como médico, habla como paciente. Pues en este caso como paciente también tengo, y como paciente en los dos sentidos, como usuario de la sanidad y como una de las personas que la tiene que pagar, creo que el concepto de flexibilidad es importante. Y si nos podemos ahorrar una luz encendida en un lugar donde no es necesaria en ese momento, apaguémosla. Y si en un momento determinado, porque es cierto que en verano las estadísticas dicen que se utilizan en algunas partes de los hospitales o en determinados hospitales. Yo me imagino que en Benidorm no solo faltarán camas, sino que habrá que poner más. Pero seguramente en León o en Palencia o en Valladolid somos menos, hay más gente de vacaciones y es posible que hagan falta menos camas. Entonces, ahorrémonoslas. Ya que estamos hablando de asuntos sanitarios, os quiero preguntar por la movida que se ha generado en torno a las donaciones de Amancio Ortega, aquí del paisano de Ernesto Escapa, por sus donaciones, ya les digo, a la sanidad pública, que ha provocado elogios, críticas y dudas, y muchas críticas de algunas asociaciones de defensa de la sanidad pública que no entienden por qué hay este tipo de mecenas que se dedican a ayudar a los enfermos de cáncer. Solo te digo una cosa, pregunta a los enfermos de cáncer qué opinan y ellos te dirán si están conformes o no con que, por ejemplo, en el Hospital Santos Reyes se ponga un mamógrafo digital, que hasta ahora no lo era. Pregúntales a los pacientes, a las mujeres que tienen sospecha de cáncer de mama, que están haciendo el screening de cáncer de mama, pregúntales si quieren o no un mamógrafo digital. Pero esto tiene sentido, porque yo creía que era críticas de políticas, pero he visto que también hay algún médico. Sí, bueno, los médicos también son hombres y por tanto tienen afinidades políticas o desafinidades políticas. Entonces esto es muy típico de la izquierda radical, o sea, solo el Estado puede atender a las necesidades de los súbditos. No admiten la beneficencia. Hace ya muchos años que la beneficencia se ha ido arrinconando progresivamente y se ve como un fallo del Estado, cuando no es así, cuando toda ayuda es bien recibida, sobre todo para los que pagamos impuestos. Si a mí me pueden ahorrar unos cuantos euros de pagar un mamógrafo digital, porque hay un señor que es enormemente rico que me lo regala, pues oye, yo la verdad es que le agradezco que no lo tenga que pagar yo, porque el mamógrafo es igual de bueno. Lo compre la pública o la privada, es igual de bueno, es la misma fabricante. Ernesto, o sea que no. ¿Qué te parece este gesto? A mí es que me ha llamado mucho la atención el conocer que existía esa queja a la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública española. La verdad es que yo no alcanzo a entender cuáles son los inconvenientes, porque efectivamente para los pacientes, para los que tienen ese problema angustioso, yo creo que supone una ayuda, un alivio y desde luego seguro que lo agradecen y que no ponen ningún tipo de reparo. Yo voy a estar de acuerdo con lo que se ha dicho, toda ayuda es bien recibida, con independencia de la situación fiscal del benefactor, en la que no entro ni salgo. Bueno, pues ya ven en qué líos nos tenemos que meter en algunas ocasiones en este país.
Este lunes representantes institucionales de Burgos han visitado las instalaciones del puerto de Bilbao para dejar claro el apoyo de estas dos provincias al corredor ferroviario Algeciras-Madrid. Dicha línea acorta en 110 kilómetros el recorrido para el transporte de mercancías, lo que supondría un ahorro anual de 2 millones de euros en gastos de logística. La infraestructura ya está hecha, tan solo es necesario reabrirla, por lo que reclaman al Gobierno que incluya una partida en los presupuestos de 2018. Para el mundo empresarial pues creo que es fundamental, se habla mucho con las empresas de logística y que indudablemente están interesadísimas en que se pueda reducir estos 110 kilómetros, que ello supone un ahorro diario. Supondría con el tráfico actual una reducción aproximada de 2 millones de euros de costes logísticos al año. Solamente con eso, con el tráfico actual, que al día de hoy viene vía Valladolid, ya tendríamos una ventaja competitiva para lo que es el entorno industrial de Madrid, de Castilla y León y de Euskadi. Sería reabrir la línea Algeciras-Madrid, Madrid-Burgos, Burgos-Bilbao. En la política nacional estamos en vísperas de la moción de censura de Podemos y de resaca del acto soberanista de ayer, donde la estrella fue Pep Guardiola, que dejó de ser entrenador por un día para convertirse en un mitinero independentista. Este lunes el presidente de la Generalitat ha dicho que la convocatoria del referéndum va a tener una fecha. La vicepresidenta del Gobierno acusaba a los independentistas de urdir una estrategia para provocar al Estado y conseguir de esta forma una confrontación. Y además, hoy hemos conocido que el sector anticapitalista de Podemos se ha desmarcado del partido para apoyar el referéndum unilateral. El Tribunal Constitucional puede decidir una suspensión exprés y el Estado entraría en un terreno incierto, jurídicamente incierto, porque habría que ver hasta dónde llega la suspensión, si mi cargo quedaría vacante o no, si es para todas las funciones o solo para algunas. Las consecuencias de todo esto son inciertas. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar este pulso? ¿Hasta el 1 de octubre? Fíjate que voy a estar de acuerdo con Puigdemont, las consecuencias van a ser inciertas. Y ya me extraña estar de acuerdo con él en algo, pero por primera vez coincido en algo. Yo creo que este pulso va a llegar hasta octubre. Ayer me sentí especialmente dolido porque alguien, me da igual que si fuera Pep Iniesta, que fuera quien fuera, dijera que él vive en un estado que le no sé exactamente cuáles fueron sus palabras, que le oprime. Estoy sorprendido porque no sé en qué momento ha sido en el que le oprimió, si cuando era jugador de la selección española, si posteriormente, si cuando sus impuestos los pagaba en Alemania, no sé en qué exactamente, en qué instante de su vida se ha sentido oprimido, pero me molesta vivir en el mismo estado que él y que se sienta así. Ha habido un pequeño cambio en mi opinión, y es que hasta ahora Puigdemont quería ir al Congreso a explicarlo, al Congreso de los Diputados, a Carrera de San Jerónimo, hasta ahora querían negociar, pero ahora los de Òmnium Cultural y los de la ANC, etcétera, le exigen a Puigdemont que no negocie. Entonces, ahí yo creo que ha habido un pequeño cambio. Y por otro lado, el Gobierno, que yo creo que juega un poco a Don Tancredo, esperando a que se desgasten los independentistas catalanes, pues igual encuentran la oportunidad de empezar un poco a dialogar, precisamente para que no digan que no dialoga. Yo no sé cómo va a acabar, yo creo que no va a haber referéndum, y en esta ocasión, fíjate, estoy de acuerdo con Echenique, por una vez en la vida, porque ese referéndum no tiene validez. No, Echenique, el de Podemos. Sí. No tiene validez por dos razones. Primero, porque los que votarían que no van a votar, se van a quedar en su casa. Y segundo, porque los que votarán que sí no es vinculante. Y por tanto, cuando algo no es vinculante, te puedes permitir el lujo pues, de hacer cosas un poquito más frívolas, ¿no? Bueno, pues del desafío independentista en Cataluña se hablará este martes en la moción de censura que defenderá Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy. Se anuncia una jornada maratoniana que comenzará a las 9 de la mañana y no se sabe a qué hora terminará, aunque el resultado parece previsible, una vez que Podemos solo haya logrado convencer a Esquerra Republicana y a Bildu, y a pesar de sus reticencias de hace unos días, a sus socios de Compromís. Caminamos peligrosamente hacia un Estado fallido. Este gobierno está llevando a nuestra democracia a un momento en el que yo entiendo que hay síntomas de una enfermedad que empieza a ser grave, porque se utilizan los poderes y las fuerzas del Estado para proteger al crimen en vez de para garantizar el Estado de Derecho.
Mañana hablaremos largo y tendido de esta moción de censura, pero 20 segundos. ¿Qué esperáis en las vísperas de esta sesión tan entretenida en el Congreso? Que no llegue a mayores la moción de censura. ¿A mayores qué es? No, una moción de censura se presenta para que quien se presenta como candidato llegue a ser presidente de gobierno y quien era presidente de gobierno lo deje de ser. Me da a mí la impresión de que no va a ocurrir así. Yo creo que lo que se busca es, por parte de Podemos, presentarse como posible alternativa de gobierno en un futuro lejano. Por parte del PP, al final, yo creo que le ha encontrado el lado positivo, porque el hecho de enfrentarse a Podemos supone ningunear al PSOE, y el PSOE lo que hace es intentar decir que estoy aquí, y a ver si alguien se fija en ellos, ¿no? Hay una duda en las vísperas, si replicará Mariano Rajoy a Pablo Iglesias. Antes se daba por descartado y ahora... Yo creo que en algún momento sí, porque la sesión es larga, con lo cual yo creo que en algún momento... Bueno, pues mañana vamos a estar entretenidos con esta moción de censura. Gracias, Julio, gracias, Evaristo. Muchas gracias. Nos vemos, Ernesto, aquí te espero mañana, Hasta ¿vale? mañana. Hasta mañana. El periodista de la 8 de Valladolid, Manuel Centeno, ha sido el ganador de los premios de periodismo de seguridad vial de línea directa en la categoría de televisión. En esta edición también ha sido seleccionado como finalista en prensa el diario palentino. El de Centeno, Rescate Vial, Intervención y Secuelas Emocionales, Bomberos de Valladolid, ha sido el mejor de los 220 reportajes que se han presentado por su labor de concienciación en la prevención de accidentes de tráfico. Gracias fundamentalmente a los protagonistas de la historia, a los bomberos de Valladolid, concretamente al grupo de Rescate Vial, que me dieron esta historia maravillosa para poderla contar, y si algún mérito tienen son ellos, que son los que hacen el trabajo día a día. Felicidades a nuestro compañero Manuel Centeno. Nosotros nos vamos, ya saben que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión. Desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.